Gracias, señor presidente. Vengo a este recinto a hacer mi expresión desde un punto de vista personal. No quiero comprometer a mi bloque, específicamente mi planteo, que ha tomado en sí mismo una posición. La Argentina viene lidiando con el tema de la deuda externa, por lo menos desde que se inició la democracia. Para el gobierno de Raúl Alfonsín, la deuda fue una pesadísima carga. Teníamos una relación deuda-producto absolutamente negativa. El precio de los commodities estaban por el piso. Los intereses internacionales eran altísimos. Y la Argentina estaba fuertemente condicionada en sus políticas económicas en función del peso de esa deuda. Raúl Alfonsín intentó en aquel momento armar un club de deudores. Intentó juntar a los países de la región específicamente para generar una fuerza para dar esa pelea. La realidad, Argentina era casi una isla democrática. En América Latina estábamos rodeados de dictaduras. La presión del poder financiero internacional era muy fuerte y cada intento fue fracasando. Y en el medio de esa pelea, que era una pelea muy compleja en la Argentina, el partido de la oposición en aquel momento nos ponía unos carteles que decían: Argentina, danos un presidente como Alan García. Yo no quiero que en la Argentina vuelva a ocurrir estas cosas. Por eso a mí me parece que el tratamiento de la deuda es un tema que tiene que ser tomado como una política de Estado. Una política de Estado que no alcanza que la oposición se lo plantee como tal, sino que tiene que arrancar específicamente por el oficialismo. A mí me hubiera encantado que la Presidenta de la República hubiera convocado a los jefes partidarios, a los presidentes de los bloques, le hubiera contado la problemática que la Argentina tiene, lo hubiera reunido con sus propios equipos y luego lo hubiera anunciado por la cadena, porque hay una diferencia fundamental en buscar acordar un proyecto a intentar que sobre ese proyecto haya adhesión. Y este me parece que es un dato no menor, porque cuando discutimos sobre políticas de Estado, no es necesario solamente que la oposición se ponga en una situación de acompañar específicamente cada cosa que el Ejecutivo hace, porque si no estamos traicionando el sentido nacional. Necesitamos que sea un ida y vuelta, y ahí hay una mayor responsabilidad específicamente del Poder Ejecutivo. Pero esto tiene que ver con las formas. Y las formas son en la democracia muy importantes. Pero el fondo del tema me lleva a mí a que hoy entienda que el fondo de lo que se está discutiendo es más importante que las formas. Entonces, por lo tanto, partiendo de la base que me parece razonable, el planteo que hace el Poder Ejecutivo, yo he decidido apoyarlo.
Porque perdóneme, presidente, pero no lo hago para que el bloque oficialista me aplauda. Porque la realidad, yo soy un radical afiliado hace 42 años a mi partido. Tengo convicciones en este partido. Siempre entendí y sigo entendiendo que el radicalismo es un instrumento para transformar la sociedad. Y desde ahí doy la pelea y la discusión, adentro y afuera de mi partido. Entonces, lo hago desde la convicción de que no querer repetir la historia de la Argentina. Lo hago de la convicción de que no creo que este debate sea patria o buitres, sino es entre los buitres y los bonistas que accedieron al canje. Porque el desafío de los argentinos es que ese conjunto de hombres y mujeres que hoy tienen los bonos reestructurados en la Argentina puedan terminar cobrando. Y ese es el esfuerzo que debemos hacer entre todos. Me parece a mí que nosotros tenemos que romper con las lógicas de que vamos a sistemas donde las deudas nunca se pagaban, sino que se pagaban solamente los intereses y se iba renegociando. Eso ponía a los países en situaciones complejas. Se ha hecho un esfuerzo muy importante en la Argentina. El radicalismo acompañó la renegociación de la deuda del 2005 y del 2010 y las leyes que el gobierno nos pidió sobre estos temas. Pero nosotros pretendemos que estos apoyos que en definitiva la oposición le generó sean también parte de lo que el propio oficialismo tiene que entender, que a la oposición no se la lleva a los panzazos, sino que fundamentalmente se la convoca para discutir y para acordar estrategias. Porque ustedes fíjense lo que pasa hoy en esta Cámara. Hay varios proyectos. Hay varios proyectos en esta Cámara. La mayoría de estos proyectos tienen como objetivo que, por favor, es decir, tienen como objetivo que los fondos buitres no cobren lo que reclaman y que los bonistas cobren lo que están reclamando. Por lo tanto, es decir, parecería que es casi ilógico que hoy no estemos trabajando todos en un mismo camino. Sin embargo, y con esto termino, presidente, a mí me parece que, salvando que yo tengo disidencia de cómo se manejó la deuda en el conflicto con el juez Griesa, tengo profunda diferencia con el artículo 1 de esta ley, que me parece que es absolutamente innecesario y casi una agresión a la oposición para que acompañe el proyecto. Que no se puede pedir un aplauso para el asador cuando el asado está por lo menos chamuscado. Pero la idea de poder resolver el problema de los bonistas, esa es la práctica lo que nos va a permitir a los argentinos. Es decir, poder recorrer el camino que nos falta hacia adelante con alguna certidumbre. Y como nosotros pretendemos ser la alternativa a este gobierno en el 2015, yo pretendo llegar con un país ordenado para poder gobernar con tranquilidad. Gracias, presidente. Gracias, diputado.